El primer 1 de mayo. ¿Y qué pasó con Martín, abuelo? Bueno, él era tu tatarabuelo, es decir, mi abuelo. Yo me acuerdo de él. Era un viejito canoso que siempre hacía bromas y le gustaba contarme cuentos. Se acordaba de todo, pero lo que más le gustaba era hablar del ferrocarril. Esa fue su gran pasión. El abuelo se quedó un momento en silencio. Parecía estar recordando a aquel viejo maquinista para quien las locomotoras habían sido parte importante de su vida. ¿Sabes?, dijo, mi abuelo Martín estuvo en el primer acto del 1 de mayo que se hizo en Uruguay. Joaquín sabía que el 1 de mayo era el Día de los Trabajadores. Algunas veces sus padres iban al acto, aunque no siempre. Sí, prosiguió el abuelo, me acuerdo bien de su historia. Trabajando en el ferrocarril, Martín había conocido a Giuseppe, uno de los tantos italianos que habían llegado al país en busca de un hogar. Giuseppe, o el Tano, como les decían sus compañeros, era un muchacho que tenía muchísimos libros y, como buen italiano, hablaba y se enojaba casi con exageración. En los viajes en la locomotora, el Tano siempre le hablaba a Martín del anarquismo, de que un día los trabajadores iban a ser libres, de que no iban a tener más patrones. Martín, claro, lo escuchaba y le decía que estaba loco. El Tano era insistente y una vez lo invitó a una reunión. Era en el local medio apartado de la calle Goes. Ahí habían muchas personas y banderas rojas y negras, y todos hablaban de lo mismo. Martín supo que quienes discutían en ese lugar eran empleados de tiendas, y no entendía qué hacían él y el Tano ahí. El problema era que, al igual que la gran mayoría de los trabajadores uruguayos de esa época, los empleados casi no podían ejercer libremente sus derechos. Trabajaban todos los días, incluso los domingos, y hasta la hora que al dueño se le ocurriera. No tenían vacaciones y el patrón podía despedirlos cuando quisiera, sin darle explicaciones a nadie. En esa reunión los empleados se pusieron de acuerdo y decidieron hacer una petición al gobierno para no tener que trabajar más los domingos. El Tano estaba furioso, les decía que con eso solo no alcanzaba, que tenían que reclamar otras cosas, como trabajar nada más que 8 horas. Les hablaba y les hablaba tratando de convencerlos de que si no conseguían lo que querían, tenían que hacer una huelga. Pero los empleados no hicieron caso. Decidieron juntar firmas para una carta que le mandarían al presidente, el coronel Lorenzo Latorre. El Tano le contó a Martín que con la ayuda de los anarquistas ya había habido una huelga en una mina del interior y que algunos intentaban organizar a los trabajadores de otras minas. En ese tiempo existían en el país minas de oro y otros minerales. También le decía a Martín a cada rato que el mundo estaba cambiando. Eso era verdad. No solo había ferrocarriles, gas, escuelas que se abrían aquí y allá, sino también un montón de ideas nuevas, atrevidas, que andaban flotando en el aire. Por supuesto que esas ideas no siempre le caían bien a todo el mundo y los diarios que pertenecían a los políticos y a los comerciantes se dedicaban a criticarlas. Pero entonces en Estados Unidos ocurrió algo. En ese país, otros hijos de italianos, como los que llegaron a Uruguay, habían logrado organizar sindicatos y reclamaban dividir el día en 3 partes, con 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para el estudio o la diversión. Allá esos reclamos no hicieron ninguna gracia. Los trabajadores fueron atacados por la policía y 4 de ellos fueron enjuiciados y condenados a muerte. Así, el 11 de noviembre de 1887, los 4 trabajadores de Chicago fueron ejecutados. La terrible noticia recorrió el mundo y años después se demostraría que el juicio había sido todo un engaño. A Martín se lo contó el Tano, quien le habló con entusiasmo de lo que se estaba preparando. Por primera vez en la historia, los trabajadores de diferentes países harían una huelga el mismo día. Desde la muerte de los llamados mártires de Chicago, algunos grupos de trabajadores uruguayos se reunían para hacerles un homenaje cada 11 de noviembre. Pero el Tano hablaba del 1 de mayo, la fecha en que habían comenzado las huelgas en todo Estados Unidos, las huelgas que reclamaban las 8 horas. Fue así que en abril de 1890 se difundieron en Montevideo algunos avisos que convocaban a todos los obreros a una huelga universal para protestar por la explotación del hombre por el hombre. Esos avisos generaron preocupación en la prensa.
Algunos diarios señalaron que aquella reunión era ridícula, innecesaria, porque Uruguay era una tierra de libertad. Otros reclamaban que la policía prohibiera la reunión. Martín se había puesto sus mejores ropas y aunque su esposa estaba asustada, ya que corrían rumores de que la policía podría actuar contra los trabajadores, lo despidió en silencio con un beso y un abrazo y se quedó a cuidar a su hija. Martín y el Tano se encontraron en una esquina de 18 de julio y comenzaron a caminar hasta el punto de reunión. Era imposible no darse cuenta de que algo extraordinario estaba por suceder. Había policías por todas partes y muchas personas que caminaban lenta y tranquilamente hacia la cervecería de Gambrinus, ubicada en 18 de julio y Olimar. Ahí los trabajadores tuvieron que apretarse un poco para entrar en el local. Eran algo más de 100, quizá 200, y Martín podía escuchar conversaciones en italiano y hasta en francés. No estaba muy cerca del orador, pero sí alcanzó a ver que éste hizo un gesto curioso. Se paró, puso su pie izquierdo más adelante y levantó su mano derecha como si fuese una bandera. En medio de los gritos, los aplausos y los vivas, Martín escuchó palabras sueltas del discurso, palabras que decían libertad, igualdad, justicia. Se sentía extraño. Veía a la policía rodeando el lugar, pero sin hacer nada. El Tano estaba como loco, saltaba, gritaba, se abrazaba con sus compañeros. Y todos parecían tener claro que estaban también siendo parte de la historia, aunque se tratara de una nueva clase de batalla. Martín pensaba que después de todo aquello podía tener algún sentido. Se acordaba de aquella reunión de los empleados de tiendas y de cómo, poco después, el dictador Latorre había prohibido a los tenderos abrir sus comercios los domingos. Ahora estos extranjeros hablaban de trabajar 8 horas, dormir 8 y tener 8 horas para estar con la familia. Eso le parecía bueno a Martín, que trabajaba larguísimas horas y a veces extrañaba estar en casa con los suyos. Días después de aquel encuentro, el Tano estaba eufórico. No hablaba de otra cosa mientras le comentaba las noticias que llegaban desde Europa. La primera huelga universal había sido un éxito. Los trabajadores habían hecho huelga en muchísimos países. Pero la alegría del Tano no duraría mucho. Poco después de aquel 1 de mayo, una gran crisis económica afectó el país. Cientos de trabajadores fueron despedidos, la producción y el comercio descendieron y las nacientes asociaciones de obreros casi desaparecieron. Llevaría un esfuerzo de varios años lograr una nueva reunión. Cuando el 1 de mayo de 1896 Martín se iba acercando a la Plaza Sarandí, ubicada en el lugar donde actualmente se encuentra la Facultad de Medicina, sintió una gran emoción. Allí, a pocos metros, había más de 3.000 trabajadores y no unos pocos como la primera vez. Los zapateros habían llegado marchando por la calle Sierra. Después, todos juntos, los trabajadores avanzaron por distintas calles hasta llegar a la actual Plaza de los 33, nuevamente seguidos por la policía. En el acto hubo varios oradores y estos volvieron a reclamar por las 8 horas. Al igual que aquella primera vez, mencionaron las palabras libertad, igualdad, justicia. Martín se emocionó al comprobar que uno de aquellos oradores era su amigo, el Tano. Pero no sospechaba que para que el sueño de los trabajadores de conquistar las 8 horas se hiciera realidad, aún tendrían que pasar años y que faltaba vivir nuevos episodios de lucha en un país que ahora estaba empeñado en buscar nuevos caminos.